Muy buenas noches, queridos televidentes. Es un verdadero placer dirigirnos a ustedes en esta noche para seguir en los temas que hemos venido presentando durante algunas semanas atrás acerca del conflicto, el gran conflicto. Gracias a Dios por mantenernos unidos a través de su canal, Olam 7, en Los Ángeles, que cada noche podemos estar en contacto con nuestros queridos televidentes. Muchísimas gracias por su sintonía y disfrutemos de este tema, el conflicto entre los discípulos. Y antes de iniciar la presentación de esta noche, quisiera invitarlos para que juntos pidamos al Señor en oración. Señor y Dios, gracias por la bendición de ser tus hijos. Y como tales pedimos perdón por nuestros pecados. En esta noche pedimos tu dirección, tu bendición en la presentación de este tema que vamos a considerar. Que tú nos ayudes, que nos des sabiduría. Desciende con todo tu poder y gloria en este momento, Señor, y que nos acompañes en la presentación de este tema, que va a ser de mucho provecho y edificación a cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos ven a través de su canal. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias de nuevo. Es un verdadero placer dirigirnos a ustedes, siempre con el afán de mantener una educación espiritual y a través de el sagrado libro, la santa palabra de Dios. Buscamos en el libro de Lucas, capítulo 24, verso 32, para iniciar el tema de esta noche. Lucas 24, 32, lo tenemos en pantalla. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Tal parece que esta es una pregunta, una afirmación y una pregunta que decían los discípulos. Desde los primeros días de su ministerio, Jesús no quería trabajar solo. Por tanto, yo me hago la pregunta desde mucho tiempo y no lo encuentro respuesta. Jesús no quería hacer su ministerio solo y por eso eligió humanos como tú y como yo para participar en la predicación y en la enseñanza del bendito Evangelio. Y aunque los 4 evangelios se enfocan principalmente su vida, su muerte y su resurrección, asimismo, mientras el gran conflicto surgía alrededor de Jesús, también lo hacía entre sus discípulos, hasta el mismo amargo final, cuando Jesús exclamó: consumado es. ¿Sabe, hermanos y amigos, que los 4 evangelios nos tienen una expresión diferente? Porque por eso dice según el Evangelio de Mateo, según el Evangelio de Marcos, etcétera, etcétera. Porque cada uno le dio un enfoque, aun el mismo contenido, pero le dio un enfoque totalmente diferente. Y esta noche vamos a considerar 4 aspectos del por qué Jesús necesitó seres humanos con tantas y tantas fallas como tú y como yo, como seres pecadores, llenos de tanta dificultad, de tanta duda, desconfianza, una serie de situaciones que pudiese enumerar toda la noche y no terminamos. ¿Sabe que cuando el Señor Jesús estaba haciendo su ministerio, elige de una manera muy extraña a los discípulos, a las personas que iban a seguirlo para hacer y cumplir su ministerio? Pero el enemigo de Dios le pasó un chasco, le resultó totalmente imposible hacer que Jesús tropezara y cayera. No así con los discípulos.
Sin embargo, los seguidores de Cristo fueron presas mucho más fáciles y las fallas de sus caracteres, escuche esto, las fallas de sus caracteres abrieron una puerta que el enemigo aprovechó sutilmente, silenciosamente se fue abriendo paso en esa puerta que los discípulos le presentaron. ¿Por qué? A veces tenemos orgullo, dudas, testarudez, somos testarudos, somos necios, autosuficiencia y a veces somos mezquinos. Cualesquiera que fueran las fallas, estas abrían el camino para que el enemigo entrara en nosotros. Hoy día sucede exactamente lo mismo. Muchas personas que amamos a Jesús, buscamos al Señor, seguimos a Jesús, tenemos la tendencia humana, pecaminosa, de dejarle la puerta abierta al enemigo para que éste haga de las suyas en nuestro quehacer diario, en nuestra vida como individuos y en nuestra vida familiar y aún dentro del seno de nuestra congregaciones. Sabe que en este caso los discípulos tenían muchas lecciones duras que aprender, igualmente las tenemos nosotros. Ahora la pregunta surge, ¿por qué tenemos que aprender las lecciones en forma dura, pudiendo hacerlo en una manera diferente? ¿Por qué? Sabe que quisiera que buscáramos en Lucas de nuevo, capítulo 4, versos 31 y 32. Vamos a ir viendo por qué. Aquí tenemos en pantalla. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Verso 32. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Cuando consideramos el increíble problema que estaba en juego en el gran conflicto, no sorprende que Jesús usara seres humanos para que lo ayudaran en el ministerio. Pero había un gran conflicto, el conflicto que hemos venido viendo, que es el gran conflicto de los siglos. La lucha entre el bien y el mal, la lucha entre Cristo y Satanás, que comenzó en el cielo. ¿Cómo Jesús llega y aprovecha la coyuntura para pedir que gente humana llegue a formar parte de un equipo de trabajo que iba a desarrollar durante 3 años y medio que comenzó su ministerio? Lo más extraño, escuche esto, lo más extraño es que eligió gente que tenían tantos problemas y tantas fallas como usted y como yo. ¿No se le hace extraño? ¿Cómo explicamos esta situación? ¿De qué manera lo explicamos desde el punto de vista humano? ¿Cómo explicamos esta situación? Por supuesto, si consideramos la condición de la humanidad caída, cualquiera que él eligiera tendría defectos morales. Cualquiera, no importa qué persona hubiese elegido Jesús, siempre hubiésemos visto las fallas en esa persona. Pero aún así, Jesús siempre eligió a estas personas. Pero dirá usted, ¿cómo puede ser posible eso? Sabe que caminando por la ribera del mar de Galilea, seguido por una grande multitud, Jesús observó 2 barcas de pescadores, cuyos dueños los estaban limpiando después de una noche improductiva, limpiando y reparando a la vez. Jesús
aún expulsó demonios de un hombre y todos estaban maravillados. Tenían alguna idea de Jesús, pero al observar esas dos barcas, el Espíritu de Dios guió a Jesús hacia ese lugar muy estratégico. Y no es raro que la multitud siguiera a Jesús por la ribera. No es raro. A Jesús lo seguía muchísima gente. Y Jesús entra en la barca de un gran personaje que ahora vamos a estudiar. Entra en la barca de Pedro y la empujó un poco para alejarla de la orilla, de modo que la gente pudiera verlo. Detengámonos por un momento en esta situación. ¿Sabe que estratégicamente Jesús logra su primer paso hacia iniciar la selección de cada uno de los discípulos? Entra en la barca de Pedro, la ubica de tal manera que pudiese la gente verlo cuando él se iba a dirigir a los discípulos que iban a hacer en un futuro. Ahora, después de haber dado su discurso, cuando termina de hablar con la gente, pasó algo muy, pero muy interesante, algo que nos tiene que impactar a cada uno de nosotros. Y creo que ahí nos vamos a identificar de alguna forma con este personaje. Escuche esto, le pidió a Pedro que arrojara la red al mar. Y aunque Pedro dudaba que tuviera éxito, ya lo había hecho, habían tenido fracasos y no había habido éxito en las redes, no habían pescadores. Y esto podemos buscarlo en el libro mismo de Lucas, capítulo 5, versos 6 al 8. Lucas 5, versos 6 al 8. Lo tenemos en pantalla. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y el 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Nos detenemos ahí. Aquí aparece un Pedro dudoso, pero reconoce que él es un hombre pecador, un hombre que no puede estar cerca de Jesús. ¿De qué manera nosotros podemos entender esto si lo aplicamos a nuestra vida? Porque a pesar de las fallas obvias que tenía Pedro, ahora Jesús lo escogió como uno de los suyos, como uno de los discípulos. La reacción de Pedro es notable, sentía mucha indignidad ante la divinidad de Jesús. Se sentía indigno ante la divinidad del gran Maestro, Cristo Jesús. Pedro se dio cuenta de su pecaminosidad. Su confesión abierta de su culpabilidad presenta un agudo contraste con la reacción de algunos líderes religiosos. ¿Qué es lo que pasa? Ellos se creían que eran perfectos, que su vida era más limpia que la de cualquier otra persona. Y ahí habían sacerdotes, escribas, fariseos, etcétera, etcétera. Tenían un concepto de las otras personas muy bajo, y esto los hacía prepotentes, llenos de estima propia, y gente que tenía una soberbia muy fea. ¿Qué sucede? Pedro se dio cuenta de su pecaminosidad y ahora confiesa abiertamente que hay un contraste entre la divinidad de Jesús
y la pecaminosidad de Pedro y de todos los que estaban ahí. Y ahí en el capítulo 5, verso 11, podemos encontrar una explicación más clara de lo que nos dice la palabra. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Muy bien, dejándolo todo, le siguieron. Ahora, ¿qué es lo más importante que tú tienes en tu vida que te ate o te tenga esclavizado para no dejarlo y seguir al Maestro Jesús? Estos discípulos lo dejaron todo. Esto significa que sus redes estaban tan llenas. Los hombres dice que dejaron todo para seguir a Jesús. Curiosamente, este momento era trascendental porque ya se había arreglado las redes, ya habían conseguido su objetivo, habían agarrado muchos peces. Había buena producción de esto. Iban a conseguir un poco de dinero. Y cuando ya se había arreglado el problema, ahora resulta que tienen que dejar las redes, tienen que dejar la barca, tienen que dejarlo todo por seguir al Maestro. Y luego dice el texto 11, el versículo 11, dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué es lo que tú tienes mayor, que tiene significancia de mayor, que no puedas dejar para seguir y trabajar para el Maestro? ¿Tienes algo que te impide que no puedes dejarlo para seguir a Jesús? ¿Alguna condición de trabajo? ¿Alguna situación de estudio? ¿Algo de tu familia? ¿Algo que te esté atando? ¿Algún sentimiento? Algo que te impida dejarlo todo para servir al Jesús. Después de haber pasado toda la noche orando, escuche esto, después de haber pasado toda la noche orando, Jesús reúne a sus seguidores, reúne a todos los que lo seguían, y de un grupo mayor escogió 12 y los llamó apóstoles. ¿Por qué solamente 12 y por qué solamente varones? Bueno, quizás más después podemos darle una explicación mejor. Lo importante es que de todos los seguidores de Jesús, Él escoge únicamente 12. Pero hay una cosa muy notoria y muy interesante que debemos considerar. ¿Qué es lo que hacía Jesús antes de enviarlos? ¿Qué hacía Jesús antes de enviarlos? ¿Sabe que cuántas veces los discípulos ahora modernos que están ansiosos por correr a trabajar por Jesús en vez de pasar tiempo con Él? Me da mucha pena escuchar a algún predicador, y lo he escuchado reciente, pasó algo así. Pasó predicando muchas horas, pero Jesús no estaba en la predicación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Sabe que penosamente Jesús no aparece en la predicación porque precisamente el predicador no conocía a Jesús y ni le importaba nada de él. Y esto es que era una persona cristiana. Sabe que podemos caer en una situación muy similar nosotros como que pretendemos o decimos ser cristianos. Vivir una vida cristiana pero sin Jesús, eso no es cristianismo. Eso es cualquier cosa, pero no es cristianismo. ¿Por qué? La realidad sencilla es que, escuche esto, cuando salimos para cumplir la gran comisión evangélica con nuestra propia agenda de cómo hacer las cosas, entonces estamos mal.
Porque si usted tiene su agenda llena de tantas cosas que tiene que hacer, pero de acuerdo a lo que usted piensa, la está haciendo, esta agenda la está cumpliendo, llevando a cabo con sus propios intereses, no con los intereses del Maestro, no con los intereses de Jesús, sino con sus propios intereses. ¿Por qué? Porque pasamos de largo al Salvador del mundo y tratamos de reemplazarlo con nosotros mismos. Mucha gente está reemplazando a Jesús con su propia vida, con sus propios ideales, con sus propios intereses. Y no le importa si el Jesús está allí. Lo pasa de largo. Es demasiado fácil tener un complejo de un Mesías, pensando que nos corresponde a nosotros salvar al mundo, olvidando que el único que salva es Cristo Jesús, no el hombre. Y algunas veces confundimos la terminología espiritual y dejamos de largo, de costado, dejamos de largo al Salvador del mundo, y nosotros decimos que nos corresponde salvar al mundo. Eso es un falso concepto del Evangelio. Ni tú ni yo tenemos la capacidad para nada de eso. Únicamente todo viene por nuestro Señor y Salvador Jesús. Y yo diría una expresión un poco diferente. No sería descabellado decir que mucho de la historia del cristianismo, escuche esto, está manchado por aquellos que profesaron el nombre de Jesús sin conocerlo, sin haber pasado tiempo con Él y más aún sin haber sido transformados por Él. Qué penoso sería que nosotros tomemos el nombre de cristiano sin conocer a Jesús. ¿De qué manera podemos conocer al Maestro? Ya lo hemos aprendido tantas veces, que es a través de la oración, a través del estudio de la palabra y a través del testimonio con las personas que no conocen a Jesús. No podemos dar lo que no tenemos. Si su agenda cristiana está llena de cosas, pero son puras necesidades personales, pero no son cubiertas las necesidades de Jesús, es una agenda vacía, es una agenda que puede ser de cualquier nombre, pero no la agenda cristiana. ¿Por qué? Porque estamos dejando de largo al Maestro. Así que, ¿sabe cómo podemos pasar tiempo con Jesús? Trabajando directamente con el Maestro, dando testimonio fehaciente del Maestro y haciendo su obra que Él nos ha pedido. Nosotros como iglesia, por ejemplo, necesita gente que quiera unirse, que quiera trabajar para el Maestro decididamente. Tomar todo, dejarlo todo, pero tomar las cosas del Maestro en serio y seguir a Jesús. Y sabe que Satanás se aprovecha de aquellos que reclaman el nombre de Jesús y aún peor lo usan para deshonrarlo. No puede ser. Tenemos que llevar el cinturón de cristiano, pero bien puesto, de tal manera que pueda la gente ver en usted que usted ha estado con Jesús y no ha estado con usted mismo. ¿Cuál es la diferencia? Cuando usted ha estado con Jesús y cuando usted ha estado con usted mismo. Por eso Jesús, antes de enviar estos hombres, decía que deberían estar mucho tiempo con el Maestro. Pero curiosamente, cuando iban en camino a Jerusalén, pasa algo muy inusual. También cuando
sucede una tormenta. Vamos buscando Mateo capítulo 8, versos 23 y 24. Leamos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. El 25. He aquí, y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Sabe que Jesús tiene absolutamente dominio sobre la naturaleza y esa es una realidad. El gran conflicto aquí en la tierra continúa de una manera o de otra. Y aunque no entendemos plenamente en qué grado Satanás impacta al mundo natural, pero sí una cosa es cierta, está procurando por medio de desastres en tierra, en mar, etcétera, sellar la suerte de tantos como sea posible. Por eso tenemos que estar unidos a la vid verdadera que es nuestro Señor y Salvador. Es en el medio de los interminables desastres naturales que golpean al mundo, se puede ver la realidad del gran conflicto aquí en la tierra, el gran conflicto que se juega aquí en esta tierra. Y cada día vemos cosas peores, y vamos entrando en una situación muy conflictiva. Ahora hay una repentina tormenta en el mar. El viento los ataca, de acuerdo a lo que dice Mateo. Curiosamente, Jesús estaba plácidamente dormido en la proa del barco. Pero lo más curioso aún, Jesús no dijo nada. Guardó silencio. Cuando clamaron a él, él no dio un sermón para explicar la situación en la que estaban, ni sugirió formas en que los discípulos podían corregir el problema o deshacerse de la situación incómoda de la tormenta. No dio instrucciones, no los orientó, guardó silencio. Y ahora viene el gran milagro. El hombre de Galilea, el gran maestro, el rey de reyes y señor de señores, hace su presencia de una manera muy especial y estratégica. Simplemente se puso de pie, levantó su mano y dijo al viento y a las olas que se calmaran. Me imagino como que si cuando usted tiene unos chiquillos que son traviesos y les dice que se calmen, algo así, lo aplico de una manera humanamente así. De una forma tan sencilla, levanta su mano, se pone en pie y calla los vientos y calma la tormenta. Los discípulos se quedan abrumados, admirados, asustados y perplejos. Había una situación incómoda, desesperante, de vida o muerte, y ahora de pronto viene la calma. ¿Cuántas veces tú te has encontrado en una tormenta, en un conflicto del tipo que sea, y has visto que tu vida corre peligro, que tu familia está en una decisión muy seria? Te desesperas, te hundes sientes que hay un fracaso, que no va a haber victoria, que va a haber muchos problemas y que te espera prácticamente que te ahogue la tormenta. Muchos hemos pasado tormentas difíciles en la vida. Es más, todos venimos arrastrando una historia que no es muy agradable ni atractiva, cada uno en su esfera, cada uno en su lugar. Ahora los discípulos se encuentran en una indecisión.
y hacen esta pregunta. Y yo diría que esa es la pregunta más importante de esta noche. ¿Quién es este? ¿Por qué preguntan los discípulos quién es este? Eso quiere decir que no conocían al Maestro. ¿Sabe que quiero decir algo muy serio y detenerme en esto? Así como los discípulos estaban abrumados, ansiosos, admirados, asustados, perplejos, ahora hacen una pregunta muy extraña. ¿Quién es este que aún los vientos le obedecen? Aquí yo diría que aprendemos dos lecciones. Número uno, aprendemos que Jesús tiene el poder. Y segundo, la necesidad de confiar en Él, no importa lo que suceda y lo que venga. Marcos 9, 33 al 35. Quisiera que lo viéramos. Aquí lo vemos en pantalla. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. ¿Sabe que aquí otra lección que muestra no solamente el señorío y la santidad de Jesús, sino su poder? Primero lo vimos calmando la tormenta, la tempestad, y vimos a unos hombres cobardes que preguntan aún: ¿quién es este? Y yo quiero regresar a esta pregunta antes de seguir con Marcos. ¿En algún momento usted se ha preguntado o ha preguntado quién es Jesús? Bueno, esto diría, la pregunta no se haría si nosotros conociésemos de cerca a Jesús. No estaríamos haciendo tales preguntas, ni estaríamos abrumados. Estaríamos felices de ser partícipes del equipo de trabajo de Jesús y mantener la unidad en el ministerio de trabajo de Jesús. Estos discípulos estaban con el Maestro, estaban con el mismo Salvador del mundo, pero no lo conocían. ¿Será que esto podría pasarnos a usted y a mí? Que decimos que somos cristianos sin haber conocido absolutamente nada de Jesús. Puede ser. Ojalá que esto no suceda, pero puede ser. Pues este es el tiempo que debemos aprender estas dos lecciones. Número uno, del gran poder de nuestro Salvador. Y número dos, de la necesidad imperiosa de confiar plenamente en Jesús. Y no importa lo que suceda en derredor suyo. No importa. Tenemos que aprender a confiar ciegamente en que Jesús estará con nosotros y Jesús suplirá todas nuestras necesidades y nos arreglará la situación, por muy difícil que ésta sea. Ahora, viene otra lección de nuestro Señor. ¿Qué es la lección que enseñó Jesús a quien quiere seguirle? Sabe que si usted hiciera una encuesta, calle por calle, casa por casa, ciudad en ciudad, y usted pregunta: ¿usted conoce a Dios? ¿Usted ama a Dios? Yo sí. ¿Conoce a Dios? Muy pocas personas van a contestarle. ¿Usted conoce a Jesús? De igual manera, pocas personas van a responderle.
Pero Jesús quiere enseñarnos otra lección objetiva en esta noche. Ahora regresamos a Marcos, capítulo 9, verso 33 al 35. Marcos 9, 33. Aquí lo tenemos en pantalla. Y llegó a Capernaum cuando estuvo en casa. Les pregunta: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Qué chasqueados estarían los discípulos al escuchar al maestro decirles estas palabras. Tenían un concepto tan equivocado de Jesús, porque ellos pensaban que Jesús iba a restaurar el reino de David y que gobernaría como un nuevo rey, con espada, con corona, con trajes impecables, con un cetro en la mano, con una silla de oro sentado, y dando órdenes por doquier. Ese era el concepto que los discípulos tenían y algunos seguidores de Jesús. ¿Qué es el concepto que tú tienes de Jesús? ¿Qué es lo que tú piensas que es Jesús? Y es más, ellos pensaban en los puestos de trabajo que iban a tener. Porque si este es un gran gobernador, yo quiero pensar en que este me va a dar un puesto a mí que me va a favorecer financieramente. ¿Y sabe cuál es lo peor? Querían saber quién era el mayor. ¿El mayor de qué? El mayor en el reino de los cielos. ¿Sabe que esto es muy delicado? Cuando usted entra a participar en el equipo y en el ministerio de Jesús para la predicación del Evangelio, o se une a una congregación, es para que usted sea un siervo. Desgraciadamente, ahora hay más, ¿cómo diríamos? Más personas que mandan que siervos que se humillan a trabajar. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que nos unamos para ser todos siervos de Dios, siervos de Jesucristo. El concepto equivocado tiene que desaparecer de nuestra vida, porque no es el reino que iba a restaurar Jesús, el reino de David, iba a ser el gran personaje de la historia, venir en un caballo blanco, tener un buen trabajo. Y ahora la pregunta más ridícula: ¿quién es el mayor? ¿Sabe que el único que dijo eso fue Lucifer? Es una insinuación de Lucifer, como lo hizo en el cielo. Él no quería estar sometido a la voluntad de nuestro Señor. Él tenía el concepto equivocado también. Y hay una cosa más terrible. Los peores que estaban en el camino a Jerusalén, donde Jesús pronto sería crucificado. Y en vez de estar pensando que Él les había dicho, les acababa de explicar que sería traicionado, burlado, azotado, condenado a muerte y luego crucificado. Y ellos estaban con su agenda y no les importaba el sufrimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque no lo conocían, ni mucho menos les interesaría tener algo en favor de Jesús, porque tenían sus planes, estaban en sus propios intereses. ¿Cómo está tu agenda? ¿Cómo está tu agenda diaria, semanal, mensual? ¿Estás buscando tu seguridad? ¿Estás buscando una mejor posición financiera? ¿Estás buscando una mejor posición en tu trabajo?
o mejores cosas, o aún así estás buscando una mejor habitación, una mejor casa, un mejor vehículo, es decir, etcétera, etcétera, cosas. Sabes que lo más probable es que tu vida va a estar muy ocupada. Y el enemigo de Dios se va a mantener tan ocupado que vas a perder de vista a Jesús. No se puede hacer eso. Es una traición a Jesús. Si nosotros decimos que somos cristianos, tenemos que ver siempre a Jesús, no perderlo de vista y luego después lamentarnos como unos cobardes porque no hemos estado del lado de Jesús. Sabe que temo que estos hombres estaban allí, pero solamente estaba el cuerpo, su mente vagaba lejos. Ellos no estaban escuchando atentamente la voz de Jesús. ¿Sabe por qué? Muy simple, porque estaban interesados en sus propias ambiciones egoístas, mezquinas, y perdieron de vista los grandes intereses del reino de Dios, de la predicación del Evangelio. No sabían, no les importaba, no escuchaban que estaba en juego la salvación a la muerte de Jesús. Porque sabe una cosa, Jesús pudo haberse arrepentido y dicho, no quiero más este plan. Y Dios hubiera trazado otro plan. Se concentraron en falsos conceptos de un reino terrenal que nunca vendría, nunca llegó a ese reino terrenal a través de Jesús. Esa era la concentración que tenían y eso fue lo que los despistó. Sabe que mucha gente que dice seguir a Jesús, que se dice ser cristiano, está exactamente en la misma situación. Sus propios programas, sus propias ambiciones mezquinas los hacen perder de vista a los grandes intereses del reino de Dios. Y Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y a veces, esta gente ni siquiera les escuchó a Jesús. Mucho menos iban a hacer lo que Él decía. Ya Jesús iba a pasar a Jerusalén. Un poco más tiempo iba a ser traicionado, entregado a las autoridades y luego iba a ser casi un hombre muerto. Faltaba poco para el sufrimiento de Jesús. Y los famosos cristianos o discípulos que seguían a Jesús estaban en otro mundo, en sus propios intereses, en su propio mundo. ¿Por qué? Porque ellos creían que el reino de Cristo iba a ser un reino terrenal y eso nunca sucedió. Queridos hermanos, queridos amigos, Jesús vino, trasladado del cielo. Figúrese esto, dejó todo el cielo, dejó la compañía de ángeles, dejó su trono, su corona, y vino a vivir como un pobre entre nosotros para salvarnos y darnos vida eterna. Y ahora, ¿qué estás dispuesto tú a dejar para seguir a Jesús? Para trabajar en su obra, para levantar en alto la antorcha de la verdad y llevar adelante la gran comisión de la predicación del Evangelio. Jesús vino a formar un reino eterno, no un reino terrenal perecedero. Ahora examinémonos nosotros con un buen juicio, no un juicio preconcebido personal. Ahora yo quiero que hagamos algo.
mírate a ti mismo en este momento. Me voy a ver yo a mí mismo en qué condición estoy. ¿Cuál es tu condición el haber aceptado seguir a Jesús? Y llevas el nombre en la parte frontal de tu vestimenta, ahí dice cristiano. Pero solamente en tu vestimenta, no dice en tu frente adentro. Jesús quiere que de ahora en adelante los que hemos aceptado como nuestro Salvador y nos hemos unido para su ministerio santo de terminar esta bendita obra, tenemos que tener un encuentro divino con la palabra de Dios. Tenemos que tener un encuentro divino. Figúrese esto. Bueno, diríamos el último texto que vamos a considerar para entender mejor esto sería Lucas 24, capítulo 24, versículos 19 al 21. Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús de Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y el 20, y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Lo vamos a dejar ahí. ¿Sabe que tal vez no lo hubieran notado a Jesús si Él no hubiera intervenido o interrumpido en su conversación haciendo una pregunta? ¿Por qué estáis tristes? Esa fue la pregunta clave que origina una serie de respuestas. Ni siquiera se habían dado por aludido porque estaban en sus propios mundos. No estaban enfocados en seguir hasta las últimas consecuencias al Maestro. Ahora regreso a la pregunta. Mirémonos a nosotros mismos. ¿Cómo está nuestra vida en este momento con relación a nuestro cristianismo? ¿Cómo están nuestros intereses propios con relación a los intereses del cielo? ¿Están relacionados? ¿Están separados tus intereses? ¿O simplemente ni siquiera te habrás dado cuenta que hay un interés muy grande en este gran conflicto de los siglos entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás? Hay un gran interés de un lado y del otro. El enemigo de Dios tiene el interés de que tú te pierdas y que no llegues a la vida eterna, que te hundas en el pecado, en la miseria, en la maldad, en las tormentas de la vida. Y Jesús, como su misión era venir a buscar y a salvar lo que se ha perdido, Jesús está interesado en que tú y yo logremos la victoria sobre el pecado y la salvación en Cristo Jesús. ¿Sabe que no lo hubieran notado si ellos hubieran sido, quizás estaban tan enfocados en sus cosas? Y yo quisiera preguntar de nuevo, ¿qué tan enfocado estás en tus propios intereses que no has podido presenciar lo que significa tu salvación, lo que significa el perdón de Cristo Jesús? ¿Qué es lo que te ata? Cuando dice que las redes tiraron los discípulos, las arreglaron, no habían pescado nada. Ahora que el Señor se une a Pedro y ahora Pedro hace caso, es obediente, un poco dudoso, tira la red, vienen muchos peces. Hubo
gran cantidad de animalitos del mar para poder saciar sus necesidades. Esto es, si lo tomamos desde el punto de vista simbólico, se refiere a la gran pesca que habrá cuando tú y yo nos comprometamos en esta gran comisión de la terminación de la predicación del Evangelio. En este momento reflexionemos, unámonos en oración al Señor y digámosles: yo quiero llevar tu nombre, pero llevarlo impregnado en mi corazón y en mi cerebro. Quiero trabajar por ti y para ti. No quiero llevar solamente el nombre en mi ropa, sino quiero llevarlo bien adentro de mí, en mi sangre, todo mi ser, y que la gente vea que yo soy un fiel testigo de Jesús y no un simple que habla de Jesús. ¿Sabe qué? ¿Cuánto tiempo nosotros pasamos en la compañía de Jesús? Y me preocupa mucho algo, que la persona que no tiene tiempo para Jesús no solamente lo desprecia, sino que también no le importa. Por otro lado, solamente le interesa la salvación, pero no le interesa trabajar para el Maestro. ¿Cómo está nuestra condición en esta situación tan complicada y tan difícil? Nosotros tenemos mucho que perder, si dejamos de vista a Jesús por nuestras propias conveniencias, por nuestros propios intereses. ¿Y cuánto vale la salvación? Tenemos que apreciar eso, ese don maravilloso. Pero así como hemos visto en esta noche que podíamos ser seguidores de Jesús, nombrados cristianos, sin conocer a Jesús, esto quiere decir que estamos en un conflicto muy serio y tenemos que salir de ese conflicto. Nosotros personalmente no podemos, no tenemos la facultad, la fuerza, la inteligencia para hacerlo, pero yo conozco a alguien que sí puede, y la solución la trae el mismo Señor, a quien debemos honrar y respetar. Jesús tiene la respuesta en esta noche. Acerquémonos confiadamente a Él a través del estudio de la palabra, a través del testimonio y una oración ferviente en favor de la causa del Señor, y someternos a trabajar de una manera tal que se pueda ver un testimonio real y verdadero de que hemos estado en la presencia santa de Jesús. Que Dios añada bendición a cada uno de los que nos han visto en esta hora, que bendiga en gran manera cada uno de sus hogares, sus familiares, sus trabajos, todo el entorno que tenga como familia, en cada hogar representado, la bendición del cielo y del gran Rey de Reyes y Señor de Señores esté en su casa, en su hogar, y que la paz de Cristo Jesús quede en cada uno de ustedes. Y ahora sí, a cumplir la comisión, pero conociendo verdaderamente a Jesús, no conociéndolo de lejos, sino de cerca. De esa es la manera como podemos nosotros
decir y levantar nuestra mente, nuestra cabeza y saber que hemos estado con Jesús, porque nos van a ver la gente que nos parecemos algo a Jesús. Que Dios bendiga a cada uno en esta noche y nos veremos la próxima semana. Buenas noches. Gracias.